Bienvenidos de nuevo a su canal preferido para enterarse de todo, absolutamente todo, sobre las parejas más candentes del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un chisme jugosísimo que estoy segura que les va a encantar. Vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar a medio mundo, que incendió las pantallas y que, aunque ahora estén en caminos separados, sigue siendo recordada con mucho cariño, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque hoy les voy a contar sobre un regalo secreto, un detallazo que marcó un antes y un después en su relación, algo que quizás no sabían y que, créanme, lo cambió todo. Antes de que nos sumerjamos en este mar de secretos, no se olviden de darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de chismes y exclusivas. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Demet y Can protagonizaron una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y hacía que todos nos preguntáramos si lo que veíamos era actuación o una chispa real. Y como suele suceder en estos casos, la realidad superó la ficción, al menos por un tiempo. Los rumores de romance comenzaron a circular desde el primer momento. Los fans estaban enloquecidos buscando cualquier pista, cualquier señal que confirmara que Demet y Can eran algo más que compañeros de trabajo. Y la verdad, no se equivocaban. Aunque ninguno de los dos lo confirmó abiertamente en ese momento, las miradas cómplices, los gestos cariñosos y las escapadas juntos hablaban por sí solos. La prensa, por supuesto, no se quedaba atrás. Cada movimiento de la pareja era analizado con lupa, cada entrevista era diseccionada en busca de la más mínima insinuación. Era una locura total, una verdadera Can Demet manía. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En medio de este torbellino de emociones y especulaciones, Can Yaman tuvo un gesto que, a mi parecer, fue clave en el desarrollo de su relación con Demet. Un regalo secreto, algo que no fue público, pero que demostró lo mucho que él se preocupaba por ella y que cambió la dinámica entre ambos. Un regalo que iba más allá de lo material, que tocaba el corazón de Demet y la ayudaba a crecer como artista. ¿De qué se trata este regalo secreto? Bueno, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco a la vida de Demet antes de Erkenci Kuş. Demet venía de una familia humilde y había tenido que trabajar muy duro desde joven para alcanzar sus sueños. Había sido bailarina, había participado en videoclips y había tenido pequeños papeles en algunas series. Pero Erkenci Kuş fue su gran oportunidad, la que la catapultó a la fama internacional. Una fama que, aunque soñada, llegó de golpe y la expuso a un mundo nuevo y a veces cruel. Esta repentina fama, aunque maravillosa, también trajo consigo mucha presión. Demet se sentía abrumada por la atención mediática, por las exigencias de la industria y por la responsabilidad de estar a la altura de las expectativas. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas constantes, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto pasaba factura. Además, como cualquier persona, también tenía sus inseguridades y sus miedos. Dudaba de sí misma, se preguntaba si realmente merecía todo el éxito que estaba cosechando. Era un cóctel explosivo de emociones que a veces la dejaba exhausta y vulnerable. Can, que era un hombre mucho más experimentado en el mundo del espectáculo, se dio cuenta de esto. Vio el potencial de Demet, pero también vio su vulnerabilidad. Él mismo había experimentado la presión de la fama y sabía lo difícil que era navegar en esas aguas turbulentas. Y en lugar de aprovecharse de ella o de dejarla sola ante esta situación, decidió apoyarla de la manera más discreta y significativa posible. Él quería que Demet brillara con luz propia, pero también quería protegerla de los peligros que acechaban en la industria. El regalo secreto de Can a Demet fue clases privadas de actuación con uno de los mejores coaches de Turquía. Sí, así como lo oyen. Can, consciente de la presión que sentía Demet, y sabiendo que ella quería seguir creciendo como actriz, le regaló la oportunidad de perfeccionar sus habilidades con un profesional de primer nivel. No era un regalo superficial, como un bolso de diseñador o una joya lujosa. Era una inversión en el futuro de Demet, una muestra de su fe en su talento y una forma de ayudarla a superar sus inseguridades. Imagínense la escena, Demet, después de largas jornadas de rodaje, exhausta pero motivada, recibiendo clases particulares de actuación. En un ambiente íntimo y seguro, ella podía explorar su creatividad, experimentar con diferentes personajes y pulir su técnica.
Khan por su parte coordinando todo en secreto, asegurándose de que Demet tuviera el tiempo y el espacio para dedicarse a su formación. Hablando con el coach, ajustando los horarios, resolviendo cualquier problema que pudiera surgir. ¡Qué gesto tan hermoso! Demostraba que él realmente se preocupaba por su bienestar y su crecimiento profesional. Este regalo no solo ayudó a Demet a mejorar su técnica actoral, sino que también le dio una gran confianza en sí misma. Saber que Khan creía en ella, que la apoyaba en su crecimiento profesional, fue un impulso invaluable. Demet se sintió más segura, más fuerte y más capaz de enfrentar los desafíos que se le presentaban. Ya no se sentía sola ni desprotegida. Tenía a su lado a alguien que la entendía, que la valoraba y que la apoyaba incondicionalmente. ¿Pero cómo sé todo esto? Pues bien, tengo mis fuentes, mis informantes dentro de la industria que me cuentan todos los secretos jugosos. Y aunque no puedo revelar sus nombres, les aseguro que son personas de confianza que estuvieron muy cerca de Demet y Khan durante el rodaje de Erkencicus. Gente que veía cómo se desarrollaba su relación día a día, que presenciaba sus gestos de cariño y que escuchaba sus confidencias. Mis fuentes me contaron que Demet estaba sumamente agradecida con Khan por este regalo. No solo por las clases en sí, sino por el significado que tenían detrás. Era una muestra de cariño, de apoyo y de admiración que la conmovió profundamente. Este gesto, me dicen, fortaleció mucho su relación y les permitió conectar a un nivel más profundo. Ya no eran solo compañeros de trabajo o una pareja mediática. Eran dos personas que se entendían, que se respetaban y que se apoyaban mutuamente. Además, me contaron que Khan no solo se limitó a pagar las clases. Él también se interesaba por el progreso de Demet, le preguntaba cómo le iba con el coach, le daba consejos y la animaba a seguir adelante. Él quería que ella sintiera que no estaba sola en este proceso, que él estaba ahí para apoyarla en cada paso del camino. Era un verdadero compañero, tanto en el set de grabación como fuera de él. Este regalo secreto es la prueba de que Khan Yaman no solo era un hombre guapo y carismático, sino también una persona generosa y sensible. Él vio el potencial de Demet y la ayudó a florecer. Le dio las herramientas que necesitaba para crecer como actriz y como persona. Y eso, mis amigos, es un verdadero acto de amor. Un amor que iba más allá de la pasión y el deseo, que se basaba en el respeto, la admiración y el deseo de ver al otro feliz y realizado. Claro, como todos sabemos, la historia de Demet y Khan no tuvo un final feliz de cuento de hadas. Después de Erkencicus, sus caminos se separaron. Hubo rumores de celos, de diferencias de personalidad y de agendas incompatibles. La presión mediática, las exigencias de la industria y las propias inseguridades de cada uno terminaron por desgastar la relación. Pero a pesar de todo, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Un romance que, aunque breve, fue intenso y apasionado. Y creo que este regalo secreto, estas clases de actuación, son un símbolo de lo que fue su relación. Un encuentro de dos almas que se apoyaron mutuamente, que se impulsaron a crecer y que, aunque no estén juntas ahora, dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. Un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza transformadora, que puede ayudarnos a superar nuestros miedos y a alcanzar nuestros sueños. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, incluso cuando hay amor y admiración. Pero lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Y estoy segura de que tanto Demet como Khan han aprendido mucho de su relación y han seguido creciendo como personas y como profesionales. A pesar de la ruptura, ellos siempre tendrán el recuerdo de los momentos felices que compartieron y del impacto positivo que tuvieron el uno en el otro. Hoy, Demet Özdemir es una de las actrices más reconocidas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y populares del país. Khan Yaman, por su parte, ha triunfado en Italia y en otros países del mundo, consolidándose como un galán internacional. Su carrera sigue en ascenso y su talento lo ha llevado a conquistar nuevos mercados y nuevos públicos. Aunque ya no estén juntos, estoy segura de que ambos recuerdan con cariño los momentos que compartieron y el impacto que tuvieron el uno en el otro. Y este regalo secreto, este gesto de generosidad de Khan hacia Demet, siempre será un recordatorio de que el amor, en su mejor expresión, es apoyo, crecimiento y admiración mutua. Un amor que, aunque efímero, dejó una marca imborrable en sus vidas. Y hasta aquí el chisme de hoy.
Espero que les haya gustado esta historia sobre el regalo secreto de Can Yaman a Demet Özdemir. Creo que es un ejemplo hermoso de cómo el amor puede inspirarnos a ser mejores personas y a alcanzar nuestros sueños. Recapitulando rápidamente, hablamos de cómo el éxito de Erkencikus catapultó a la fama a Demet Özdemir, la presión que esto generó en ella y cómo Can Yaman, al darse cuenta de su vulnerabilidad, le regaló clases privadas de actuación con uno de los mejores coaches de Turquía. Vimos cómo este gesto fortaleció su relación y ayudó a Demet a crecer como actriz y como persona. Analizamos el impacto que tuvo este regalo en la confianza de Demet y en su desarrollo profesional. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles este chisme jugosísimo. Recuerden que este canal es su espacio para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció el regalo secreto de Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Creen que este gesto fue clave en su relación? ¿Qué otros secretos creen que esconden estas dos estrellas? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Creen que el final de su relación fue inevitable? ¿O creen que podrían haber superado sus diferencias? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos y chismosas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan los oídos abiertos y los ojos bien atentos, porque el chisme nunca descansa.